Sor Juana es excelente, la abundancia queda clara, abundancia de formas, de contenidos, de ideas, de pensamiento, la diversidad absoluta, la búsqueda desde Teresa, por ejemplo, desde las moradas, que es el pensamiento más hondo, la vida, que es el pensamiento más psicológico, el autoconocimiento, o el libro de las fundaciones, que es casi una novela de viajes, la diversidad de Sor Juana, teatro, poesía lírica, poesía casi surrealista. Todo esto hace que los dos personajes se conviertan en mí como dos paralelismos. Teresa desde un mundo, Sor Juana de otro. Es la voz de José María Muñoz Quirós en el evento Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, Carísimas Hermanas, convocado por Basorroto Ediciones en el Centro Cultural Plaza Fátima. José María Muñoz imagina así la posibilidad de que en algún momento esas dos monjas legendarias, importantísimas, básicas para el desarrollo del pensamiento espiritual europeo y la identidad colonial americana, la posibilidad de que ellas dos en algún momento hubieran podido convivir. Que a veces tenemos los poetas, ¿qué hubiera sido si Teresa, algo ha dicho ella ya, y Sor Juana hubieran vivido la misma época? Dos monjas, dos mujeres potentes en el pensamiento, potentes en la acción y potentes en la creatividad. Dos mujeres con un enorme carácter. ¿Hubieran convivido? Yo creo que sí. Yo creo que hubieran sido amigas, aunque de cuando en cuando hubieran chocado y hubieran llegado a rifirrafes, ¿no? Y posiblemente alguna peleilla hubieran tenido las dos, ¿no? Pero al final se hubieran besado, porque eran dos grandes mujeres que tenían dos grandes inteligencias, dos grandes maneras de ver el mundo, y eso nunca es negativo. Culminado el evento, Quirós se detiene un poco en los espacios de Plaza Fátima, en los pasillos, y nos habla acerca de la vigencia, la actualidad del pensamiento de Santa Teresa, el pensamiento espiritual de Santa Teresa, en el contexto del mundo actual. La vigencia teresiana es absoluta, porque no solo hay una gran calidad literaria, que es fundamental, sino que esa calidad literaria no ha pasado en sus fundamentos básicos, que es la verdad, la autenticidad, la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la libertad. Y Sor Teresa de Jesús lo representa de una manera absoluta. Es importante tener el contexto a la mano. Hay dos libros de por medio. Uno es Sor Juana Inés de la Cruz, Carísimas Hermanas, y 12 diálogos actuales, una edición de Basorroto. Y el otro, Teresa de Jesús, Las Moradas, y 7 diálogos actuales. Son 2 volúmenes que se han presentado en este evento, y los anfitriones han sido María Ángeles Pérez López, española, José María Muñoz Quirós, de Ávila, es decir, paisano de Santa Teresa, y la Larrazábal, mexicana, investigadora, especialista en Sor Juana, todo coordinado por María Fuentes. Ese ha sido el contexto, y de allí provienen algunos de los segmentos que escuchamos como insertos y otras cosas que han sido preguntadas de manera directa. Vamos a avanzar. Los viajes, salir a la calle, estuvo viajando y viviendo en la calle más de 30 años. Y Sor Juana era más interior, más de la casa, de reorganizarse. Pero bueno, hubieran sido 2 complementos perfectos. Eso es la ficción literaria y la ficción histórica. Ahora bien, Las Moradas, que es el gran libro teresiano, pienso que Teresa tuvo diferentes capacidades de resolver lo que quería decir. Y para ello, de una forma muy inteligente, buscó los diferentes géneros literarios en que decirlo. Cuando tuvo que contar su vida, porque se lo mandan los confesores a los que iba ella, lo cuenta desde la autobiografía.
desde la ficción, auténtica ficción real de su propia vida, y cuenta para que los demás podamos entender lo que la pasa, para justificar su forma de ser, para justificar su forma de vivir, y lo hace de una manera genial y absoluta. Cuando quiere contar cómo ha sido su vida exterior, cuenta las fundaciones. En 1982, Octavio Paz, escritor mexicano, da a conocer un ensayo muy ambicioso alrededor de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe. Le preocupa, le interesa muchísimo todo aquello que tiene que ver con el desarrollo educativo, la aventura personal de Sor Juana, el conjunto de dilemas que vive a lo largo de su vida intelectual, es decir, las confrontaciones, las revelaciones, las grandes preguntas, los grandes misterios del pensamiento de Sor Juana, y crea el primer gran ensayo acerca de este, que es quizás el personaje que inaugura la condición del intelectual en lo que hoy consideramos América Latina y que en ese momento pues era pues la Nueva España. Hilda Larrazábal, especialista en este personaje, una mujer que pues de una manera acuciosa y decidida se ha acercado a las luces de Sor Juana, estuvo presente en este gran evento de Vaso Roto y es una figura muy cercana a esta editorial. Ya varias de sus contribuciones se reflejan en esta empresa y lo más importante es que pues recibió nuestras preguntas pequeñas y quizás un tanto dóciles respecto a Sor Juana. Ella nos habla acerca de la luz que proyecta a Sor Juana Inés de la Cruz sobre no solamente la América naciente que le tocó vivir, sino también esta América que hoy sigue siendo muy compleja y que compartimos. Bueno, sí, Octavio Paz escribe que para cuando él empezó a escribir acerca de Sor Juana, ella había pasado de ser de reliquia histórica a texto vivo. Y un poco para pensar en la importancia de Sor Juana, creo hay que ver un poco atrás y para adelante, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se ha construido? ¿Qué nos ha dicho históricamente Sor Juana? Y cómo la manera en que nos acercamos, o que cada generación se ha acercado a Sor Juana, nos permite entender cuestiones que sobrepasan a Sor Juana y a su obra. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo pensamos la poesía? Cómo pensamos los géneros literarios, cómo pensamos el proyecto de nación, cómo pensamos el papel de la mujer en el campo cultural. Y lo que se ha dicho de Sor Juana permite acercarnos a eso y también entender a partir de esa historia quién es ahora Sor Juana. Y el texto que presentamos hoy nos permite también ver distintas aproximaciones que no solo nos hablan de Sor Juana y nos hacen más accesible su obra a los lectores profesionales y no académicos, y nos permiten también ver y entender qué estamos leyendo hoy en Sor Juana y qué nos dice de nosotros y de ella. Junto a todo esto hay una observación que creo que es importante de ponerla en la mesa, que se trata de un abordaje periodístico. O sea, no estamos frente al gran texto que se va pues acariciando a lo largo de los meses, los años, se va revisando, discutiendo con un equipo, todo eso, sino que está hecho a la luz de lo que ocurre. Tomar en cuenta que estos dos libros nuevos de Vaso Roto, importantes los dos, igualmente llamativos, se presentaron en la Feria del Libro de Guadalajara. Y cuando todavía están revoloteando los ecos de la Feria del Libro de Guadalajara, se programa esto, acá, en San Pedro. De modo que, pues, todo así, a un tronar de dedos, va ocurriendo y entonces, tanto los ponentes como el público están un poco como que surumbatos de la velocidad de las cosas, pero así ocurre. Lo digo y ustedes dirán, pero ¿a quién le importa? Bueno, lo digo porque el sonido de este programa es imperfecto. ¿Por qué? Pues porque se hace en medio del ir y venir, porque está, digamos, la laraca,
de la velocidad de estas acciones, y en medio de todo eso se van haciendo las grabaciones, ya sea que se captan del aire mismo o que se pregunta a rajatabla. Eso explica un poco por qué este pequeño reportaje no tiene la perfección que quisiéramos. Sí, la cuestión con Sor Juana y Sor Juana como intelectual y con la ignoración de un intelectual público, en ese sentido es que nos permite estudiar su poesía, ver su obra, entender la parte de ficción en su teatro, por ejemplo, pero también ver a través de textos como La respuesta a Sor Filotea, cómo hay una congruencia entre su proyecto estético y su accionar político. Ella se enuncia como un sujeto de conocimiento, pero también defiende en todo momento su espacio como una mujer intelectual, y una mujer que escribe y una mujer que piensa y que lo hace por derecho. Interesante de ver cómo, mientras Larrazábal hace un análisis, una disección del personaje de Sor Juana, le toca a José María Muñoz ir mostrándonos cuáles son los principales retos de Santa Teresa en el contexto también de grandes conflictos, de grandes revueltas mentales, cómo le toca vivir su época y luchar por lo que ella consideraba que es fundamental en el plano de la vida espiritual. Y tampoco olvidemos que Teresa está en el momento en que la Iglesia Católica está pasando un momento muy difícil, que fue todo el protestantismo y la contrarreforma, que fue la que la Santa luchó por reformar lo reformado, es decir, por volver a una vida religiosa auténtica, ¿no? Buscar la autenticidad. Y luego, por esa razón, Teresa siempre ha vivido en los márgenes de lo que está permitido y no permitido. De tal forma, cuando ella muere, dice, menos mal que por fin muero hija de la Iglesia, porque pensó que en algún momento el poder la hubiera atajado, la hubiera podido transformar, acabar con ella. Y para abundar sobre la gran conflictiva de este personaje de Teresa de Jesús, pues abrimos ahora la puerta para María Ángeles Pérez López, que es especialista en este campo, se desarrolla en el orden de lo académico, y es la editora de esto de Las Moradas y 7 diálogos actuales. ¿Qué fue lo que le preguntamos a María Ángeles Pérez? Pues precisamente este punto de convivencia, que es pues muy de pensarse entre, por un lado, el conocimiento pleno del texto, por otra parte, todo lo que corresponde a la corrección y la vigencia del lenguaje, y un asunto más, que es el cambio constante de las significaciones a lo largo del tiempo y saber cómo es que esto ha afectado al pensamiento, al discurso de Santa Teresa. Esta es la voz de María Ángeles Pérez López. La bibliografía, el conjunto de trabajos críticos que se han realizado sobre voces absolutamente relevantes, como pueda ser Teresa de Jesús, como pueda ser Sor Juana Inés de la Cruz, parecería decir que ya está todo agotado, pero no es cierto. Cada época tiene preguntas que hacerle a los textos del pasado. No solo porque cada época lee esos textos desde donde necesita leerlos, desde donde esos textos siguen vivos, sino que además siempre hay cuestiones que precisamente porque son tan relevantes no han quedado arrasadas o destruidas por el paso del tiempo. Cuando creemos que un texto está vivo, y eso nos pasa con estos dos grandes libros, con Las Moradas de Teresa de Jesús en este caso, es precisamente porque tiene mucho que decirle a 2022, que es cuando lo editamos, a 2024, que lo estamos aquí presentando en Monterrey. ¿Qué le puede estar diciendo? Le puede estar diciendo cómo hacer frente a las grandes preguntas de la vida, cómo hacer frente a la experiencia de la humanidad. Hoy hablamos del abismo de lo inhumano. Hoy hay este temor tan grande, pues de la robotización, de la inteligencia artificial en particular, de la inhumanización de nuestro tiempo. Es una obra que habla de modo capital del amor cuando
Teresa de Jesús se refiere a sus hermanas, no a las monjas, y hay queridas hermanas, carísimas hermanas es el título del texto de Sor Juana, porque es como se refería a las hermanas. Esta idea de lo vincular, lo vehiculado, lo que nos une a otras personas, es absolutamente relevante. De estos tiempos recios, decía Teresa de Jesús, para sus tiempos. Bueno, quizá cada época pueda decir que sus tiempos son recios, pero la nuestra, yo diría que es de gran reciedumbre, gran dureza, requiere hacer frente al presente con convicción, con determinación, con lo que ella habría llamado fe. Hay quien no será religioso y no necesitará ser religioso para acercarse a una obra como esta, porque hay una preocupación de orden humano y espiritual que creo que puede ser compartida por cualquier persona. Y acá en este segmento Hilda Larrazábal aborda una de las grandes cuestiones que se han erigido frente a Sor Juana a lo largo del tiempo. La cuestión de lo femenino y en años mucho más recientes, la cuestión del feminismo y los feminismos, o sea, cómo pensar el asunto de la identidad femenina frente a la figura de Sor Juana. Claro, bueno, Sor Juana, a pesar de que existen innumerables estudios acerca de Sor Juana y tenemos que se nos puede ir la vida viendo si en realidad iba o no la coma en los últimos versos del Primero Sueño, siempre quedan misterios por resolver en cuanto a la obra de Sor Juana, porque y esto lo dice Salvador Novo, cada generación le aplica a Sor Juana los reactivos de los que dispone. Entonces, ante nuevas preguntas y nuevas maneras de entender el mundo y de leernos como sociedad, regresamos con esos ojos a leer a Sor Juana. Es un clásico porque cada lectura, cada relectura es una nueva lectura. Es de subrayar cómo María Ángeles Pérez López procura pisar tierra. O sea, nos habla acerca de Teresa de Jesús, este gran personaje no solo religioso, sino también espiritual en general, y también un personaje simbólico, literario, pero sobre el panorama, sobre el gran paisaje de los dilemas éticos, los dilemas humanos que compartimos hoy. O sea, la reflexión de Ángeles Pérez López nos orienta hacia cómo pensar de una manera práctica la visión de Teresa de Jesús en sus relaciones con aquello que significa la moral, la ética, con aquello que significa lo que se tiene que hacer y lo que no se debe hacer. Quizás precisamente como actos de resistencia ante tiempos, un tiempo, presente nuestro, en el que la palabra ética parecería una palabra del pasado, pero ética, empatía, compasión, padecer con, significa precisamente tomar conciencia del otro, de los otros, de lo otro incluso, ¿no? Porque nuestro tiempo ya no nos habla solo de lo humano, nos habla también de la pregunta por lo animal, por lo vegetal, ¿no? Por otras formas de lo vivo. Creo que precisamente como actos de resistencia radical ante un momento en el que parece haber desaparecido la pregunta por la ética, como si la indiferencia moral fuese la gran cuestión. La semana pasada en la FIL de Guadalajara, en un momento determinado, Bernardo Achaga, que es un gran escritor vasco, escritor español, dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dijo, es que estamos viviendo un tiempo de tanta indiferencia moral, de tanta indiferencia ética, que parece que puedo entender lo que fue Auschwitz. Y yo me quedé mirándole diciendo, ¿cómo? Pero sí, creo que él tiene razón. Es decir, la lectura, muchos aspectos del arte, pero en particular de la lectura, y en este caso de estos dos libros de Teresa de Jesús, creo que son modos de impugnar un presente que puede resultarnos insoportable cuando hace invisible la experiencia del dolor como algo que es parte de la vida, del dolor ajeno como algo que nos puede afectar. Terencio decía, nada de lo humano me es ajeno,
Bueno, quizá hoy podamos decir nada de lo vivo, incluso de lo vivo estamos pensando, por ejemplo, en términos ecológicos, pero incluso de lo no vivo puede serme ajeno, es decir, cargar con, hacerse cargo lo que vale la pena. Juan Gelman, el gran poeta argentino, en un libro titulado Valer la pena, daba cuenta precisamente de aquello que vale la pena, es decir, ponemos pena, pero llegamos a ciertos modos que pueden ser de encuentro, que pueden ser de luz. Creo que ahí está una respuesta posible para este tiempo. Y acá en este segmento, Hilda Larrazábal aborda una de las grandes cuestiones que se han erigido frente a Sor Juana a lo largo del tiempo. La cuestión de lo femenino y en años mucho más recientes, la cuestión del feminismo y los feminismos, o sea, cómo pensar el asunto de la identidad femenina frente a la figura de Sor Juana. Bueno, la respuesta a Sor Filotea es muy interesante porque Sor Juana está jugando, está enmascarándose y está contestándole al poder en la respuesta a Sor Filotea. El arzobispo de Puebla escribe denunciando los textos de Sor Juana que él había pedido. Entonces, en ese sentido, la respuesta a Sor Filotea es una respuesta al poder con los lenguajes del poder. Pero hay un texto que se llama Las tretas del débil, que es maravilloso porque nos habla de cómo Sor Juana encuentra la manera tan poderosa de enunciar sus derechos a ser escuchada y a ejercer su inteligencia de distintas maneras. Y es una idea, la posibilidad de enunciarse desde un yo, desde enunciar un yo fuerte, que lo vemos en el final del Primero Sueño y lo vemos en la respuesta a Sor Filotea. Y entonces, ¿qué parece más, vamos a decir, qué parece más violento? ¿Un texto que dice yo tengo derecho a escribir, yo voy a escribir? ¿O un texto y yo tengo este derecho natural a enunciar mis opiniones? ¿O un texto que está diciendo algo muy similar, pero en verso? Porque lo que pasa con Primero Sueño es que es la búsqueda del conocimiento que se renueva y se renueva y se renueva, y la imposibilidad de llegar a ese conocimiento total y tener que volver a empezar. Entonces, Primero Sueño es la búsqueda constante del conocimiento, de la enunciación, y lo hace en verso, algo muy similar que la carta tenórica hace en prosa, ¿no? Entonces, son distintos lenguajes, pero vemos algo que ha recorrido históricamente y es la necesidad de las mujeres, desde un yo muy fuerte, a defender su lugar y defender su espacio y su capacidad de hablar. Y creo que esa es la razón por la cual feministas de distintas generaciones siempre se han acercado a Sor Juana en busca de una respuesta que nos ayude a iluminar estas maneras de posicionarnos y enunciarnos. Y para cerrar este pequeño reportaje, tenemos a María Muñoz Quirós, que evalúa, sopesa la importancia de este evento convocado por Vaso Roto dentro del contexto de nuestro panorama de cultura espiritual y de cultura ideológica. Los dos libros que hoy hemos presentado, el de la Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés, claro, son dos libros que, como usted dice, no son libros de bestseller, pero son libros de base, que cualquier lector que quiera ser un verdadero lector tiene que conocer. No podemos evitar ni podemos dejar al margen lo que es lo importante. Y lo importante es lo que nunca pasa de moda, lo que es clásico, es decir, lo que tiene clase. Y yo creo que el Teresa de Jesús, el espíritu teresiano y el espíritu de Sor Juana son dos espíritus y dos textos de enorme clase. Y Janet ha querido dar al público en ediciones muy, muy cuidadas ese espíritu universal, ese espíritu constante que nunca pasa de moda.